Atención. Si alguna vez pensaste que podías huir de tu pasado, ahora es el momento de prepararte para una verdad brutal. Antes de sumergirte en este torbellino de ambición y arrepentimiento, dale a me gusta a este video. Suscríbete para no perderte estos dramas de la vida real. Y comenta oro si crees que la riqueza lo justifica todo. Acumuló una fortuna incalculable. Construyó un imperio inmobiliario que desafió al mismísimo cielo de Madrid y escaló a las vertiginosas alturas del poder. Pero hace exactamente 20 años, Arturo Soler tomó una decisión despiadada y definitiva. Abandonó a su devota esposa por el frío y deslumbrante abrazo de su ambición ilimitada. Pasaron décadas, marcadas por un éxito desorbitado y un vacío interior silencioso y corrosivo. Y entonces, en una lujosa gala benéfica en el Hotel Palace, el pasado se materializó ante él. La mujer a la que rechazó estaba allí, completamente transformada, irradiando una belleza madura y desconocida. Pero fue el apuesto joven a su lado, con ojos que eran un reflejo aterrador de los suyos, quien encendió una pregunta espeluznante que amenazaba con destruir los cimientos de su realidad. Había vendido su alma no solo por riqueza, sino por la pérdida de un legado cuya existencia nunca conoció. La cima del poder y la raíz del olvido, Arturo Soler, se encontraba al borde de un trato monumental. De esos que convierten a empresarios ordinarios en verdaderos titanes financieros. El aire en su lujoso ático, situado en un rascacielos de la Castellana, vibraba con posibilidades incalculables. Desde sus ventanas panorámicas, las luces de la ciudad brillaban como diamantes esparcidos sobre una tela oscura, reflejando la inmensa riqueza que había alcanzado. Sin embargo, a pesar de las vertiginosas alturas de sus logros, un dolor sutil, casi imperceptible, vivía en lo más profundo de su ser, un fantasma persistente de la vida que había cortado sin piedad. Hace 20 años, Arturo no era el imponente Arturo Soler, magnate inmobiliario. Era simplemente Arturo, un joven emprendedor luchador, casado con Elena Valdés. Su modesto apartamento en el barrio obrero de Vallecas estaba a años luz de la jaula de oro que ahora ocupaba. Elena era su faro, su confidente más fiel, la llama constante que traía calor a su humilde morada. Ella era la única que creía en su visión cuando todos dudaban, invirtiendo sus escasos ahorros en sus primeros y precarios emprendimientos, trabajando en 2 turnos como maestra de infantil para mantener sus finanzas a flote. Su risa, una melodía que no había escuchado en años, solía llenar la pequeña y sencilla cocina. Sus manos, suaves pero marcadas por años de cuidado y trabajo, eran las que secaban sus lágrimas de frustración y lo sostenían en los raros momentos de triunfo. Pero la ambición, esa marea implacable, puede erosionar incluso los cimientos más sólidos. A medida que las empresas de Arturo comenzaron a fortalecerse, se abrió ante él un mundo nuevo y vertiginoso. Un mundo de negociaciones millonarias, fiestas deslumbrantes y contactos con la élite. En este nuevo mundo, Elena, con sus vestidos austeros y zapatos funcionales, comenzó a sentirse como un ancla, pero en otro sentido, más bien como una carga. Dejó de verla como una compañera incondicional y comenzó a verla como una reliquia del pasado que debía olvidar, un recordatorio constante de la pobreza que juró dejar atrás. El punto de inflexión fue la adquisición de una antigua zona industrial en la costa de Málaga. Era una propiedad enorme y en ruinas, pero Arturo proyectó sobre ella su visión de un complejo de lujo con apartamentos y espacios comerciales de primer nivel.
El trato requería un capital enorme y, lo más importante, un compromiso total que consumiría su vida durante años. Elena, siempre con los pies en la tierra, expresó su preocupación. «Arturo, ¿estás seguro? Es un riesgo gigante. ¿Y qué hay de nosotros? ¿Qué hay de formar la familia que siempre quisimos?» Sus palabras, que antes lo consolaban, ahora le sonaban a cadenas. «Familia, Elena, ¿sabes el significado de este trato? Ya no se trata solo de nosotros dos. Es un legado. Es riqueza real». Su voz era áspera, teñida de un resentimiento que incluso a él mismo le sorprendió profundamente. La ruptura y el ascenso solitario. La discusión se intensificó, como ya se había vuelto habitual en esos meses. Comenzó a pasar más noches fuera de casa, justificándolo con reuniones estratégicas, largas jornadas laborales y eventos importantes de networking. Elena, con su nobleza innata, intentaba comprender, tratando de cerrar el abismo que crecía entre ellos. Le dejaba cenas calientes en la cocina, enviaba mensajes llenos de apoyo e incluso iba a su pequeña y caótica oficina con repostería casera, con la esperanza de revivir la sencilla intimidad que compartían. Sin embargo, cada gesto de amor se sentía para Arturo como una forma de asfixia sutil. El día que la dejó, la atmósfera estaba cargada de una finalidad tácita. No hubo escena dramática. No lloró ni levantó la voz. Simplemente hizo una maleta pequeña, con documentos y algo de ropa, bajo el pretexto de un largo viaje de negocios. Elena estaba inmóvil en el marco de la puerta del dormitorio, sus ojos suplicando en silencio. «Necesito espacio, Elena», le dijo con una voz desprovista de emoción. «Esto no funciona. No puedo construir un imperio si estoy constantemente atado». Esperaba una explosión, un intento desesperado de retenerlo. En cambio, Elena solo asintió. Sus hombros cayeron. «Lo entiendo, Arturo», susurró con voz casi inaudible. «Espero de todo corazón que encuentres lo que buscas». Esa aceptación tranquila, desprovista de ira o reproche, lo desarmó y lo inquietó más que cualquier pelea. Recordó el leve aroma a lavanda de su suéter cuando pasó junto a ella, la forma en que la luz de la mañana resaltaba algunos hilos plateados en su cabello oscuro. No se atrevió a mirar atrás. Se subió al taxi que esperaba en la acera, dejando atrás no solo a su esposa, sino una parte fundamental de sí mismo, que dedicaría las siguientes 2 décadas intentando enterrar bajo el peso del éxito. Nunca la llamó. Nunca le escribió. Sus abogados se encargaron de los papeles del divorcio, un intercambio estéril de documentos legales que cortó su vínculo como un bisturí quirúrgico. Elena no exigió absolutamente nada, ni un céntimo de los modestos bienes que poseían. Su única petición fue recuperar su apellido de soltera. Valdés. Arturo firmó los papeles con indiferencia, ya consumido por los planes de su creciente imperio. Pausa para reflexionar. Si fueras Elena, conociendo el carácter de Arturo, ¿habrías exigido más en el divorcio? ¿O fue su silencio un acto de suprema dignidad? Cuéntanos tu opinión en los comentarios. Elena Valdés desapareció de su vida tan completamente como un sueño que se disuelve al despertar. En los años venideros, Arturo Soler convirtió Soler Global Holdings en una fuerza colosal. Rascacielos por toda España llevaban su nombre. Su rostro aparecía en las portadas de revistas de negocios. Vivía rodeado de jets privados, clubes exclusivos y una sucesión constante de mujeres hermosas y ambiciosas que entendían perfectamente sus reglas. Cero complicaciones emocionales, cero compromisos, solo compañía fugaz. Reunió colecciones de arte,
Compró viñedos y coches de lujo que apenas usaba. Se convirtió en la encarnación del poder, un testimonio de su determinación despiadada. Sin embargo, a pesar de su búsqueda interminable de más y más, el vacío persistía. Era una soledad sutil, insidiosa, oculta tras los brindis con champán y el rugido del mercado de valores. A veces, en las horas muertas de la noche, cuando la ciudad callaba y el ático parecía inmensamente grande y vacío, el eco de la risa suave de Elena regresaba. Una melodía fantasmal que no podía silenciar por completo. Se convencía a sí mismo de que había tomado la decisión correcta, que Elena era una distracción. El éxito, se decía, requiere sacrificios. Sacrificó a Elena y ahora era el rey. Pero el rey solía cenar solo, rodeado de un botín que se sentía cada vez más vacío. Mientras Arturo ascendía, Elena, por su parte, se enfrentó a una realidad muy diferente. La traición la destruyó, dejándola a la deriva en un apartamento silencioso que de repente parecía enorme y vacío. El shock inicial dio paso a un duelo profundo, no solo por la pérdida de su marido, sino por la destrucción de un sueño compartido. Pero Elena Valdés no era de las que se quedan a llorar. Poseía una fuerza interior que Arturo nunca supo apreciar, una resistencia nacida de una determinación tranquila. Su trabajo se convirtió en su salvavidas, la risa inocente de los niños, un bálsamo para su espíritu herido. Tomó trabajo extra como tutora, ahorrando cada céntimo. Se mudó a un apartamento más pequeño y acogedor, que aún guardaba recuerdos, pero menos dolorosos. Se inscribió en cursos nocturnos, persiguiendo una antigua pasión por el diseño gráfico. Su talento, antes dormido, floreció en el suelo fértil de su recién encontrada independencia. Lenta y esforzadamente, Elena comenzó a reconstruir su vida emocional, ladrillo a ladrillo. Aprendió a depender de sí misma, a prosperar no a pesar de la partida de Arturo, sino gracias a la libertad que paradójicamente él le había otorgado. La mujer tranquila y gentil que Arturo dejó atrás experimentaba una metamorfosis, endureciéndose en ciertos aspectos, pero floreciendo en otros. Se despojó de la vieja piel de la dependencia, volviéndose más fuerte, más segura de sí misma y con una confianza serena que brillaba bajo su apariencia aún delicada. El vacío que sentía Arturo era precisamente el espacio que Elena llenó con un propósito renovado y autodescubrimiento. Su negocio freelance, Estudio Elena Valdés, creció de manera constante. Superó los folletos locales y los pequeños sitios web, atrayendo clientes de nuevas empresas tecnológicas y firmas de moda boutique. Su estética única, pulcra, elegante y llena de una calidez sutil, la distinguía. Encontró un estudio pequeño y bañado por el sol en un enclave artístico de Barcelona, un lugar donde el aroma a café y creatividad se mezclaban en el aire. Sus días transcurrían inmersos en el trabajo. Sus noches estaban llenas de clubes de lectura, inauguraciones de galerías y cenas íntimas con un círculo de amigos muy queridos, personas que valoraban la autenticidad por encima de la apariencia. Elena también cultivó otras pasiones. Comenzó a practicar alfarería, encontrando una calma meditativa, modelando arcilla con sus manos. Se hizo voluntaria en un refugio local de animales. Su compasión tranquila era un consuelo para las criaturas abandonadas. Su vida se llenó de propósito, creatividad y conexión humana genuina. Encontró alegría en las cosas simples, en una taza de té perfecta,
en los colores vibrantes de una hoja de otoño, en la satisfacción de completar un proyecto de diseño complejo. Estaba contenta, verdaderamente contenta. Un estado del ser que Arturo había olvidado hacía mucho tiempo, o tal vez nunca conoció. Sin embargo, uno de los cambios más significativos en la vida de Elena llegó de manera tranquila e inesperada. Rediseñando el sitio web de una organización sin ánimo de lucro, dedicada a apoyar jóvenes talentos artísticos, conoció al Dr. Javier Rivas. Javier era un historiador del arte brillante y tranquilo que formaba parte de la junta directiva de la organización. Su interacción inicial fue puramente profesional, pero pronto la pasión compartida por el arte, la literatura y las tranquilas tardes discutiendo ideas comenzaron a tejer un patrón diferente. Javier era todo lo que Arturo no era: paciente, amable, profundamente empático y completamente desinteresado en la riqueza material de una vida ultracómoda. Vio a Elena, la vio de verdad, más allá de su pasado, más allá de sus talentos. Vio la resistencia en sus ojos, la calidez de su sonrisa, la profundidad de su espíritu. Su relación se desarrolló lenta y deliberadamente, en marcado contraste con los romances fugaces en los que se involucraba Arturo. Javier era una presencia constante y confiable, una mano suave, un oído atento. Trajo calma y estabilidad a la vida de Elena, una sensación de compañerismo que ella no sabía que aún anhelaba. Después de 5 años de compañía tranquila, se casaron en una ceremonia pequeña y emotiva en un jardín botánico, rodeados de sus amigos más cercanos. Elena Valdés se convirtió en Elena Valdés de Rivas, y con esa unión comenzó un nuevo capítulo, firmemente arraigado en el amor y la estabilidad. El choque en el Hotel Palace. Arturo, completamente ajeno a estos eventos, continuaba su marcha implacable. Estaba constantemente en las noticias, adquiriendo una participación mayoritaria en una gran firma tecnológica, lanzando una cadena de hoteles de lujo en Dubái e incluso incursionando en empresas de turismo espacial. Su patrimonio neto se disparó a decenas de miles de millones. Había alcanzado la cima definitiva del éxito. Sin embargo, el vacío persistente permanecía como un latido sordo bajo el rugido de sus logros. A veces se preguntaba por Elena, no con arrepentimiento, sino con una curiosidad distante, como se pregunta por un personaje de una novela olvidada. ¿Es feliz? ¿Se casó? La imaginaba instalada en una vida tranquila de provincias, tal vez aún enseñando en una guardería, viviendo una vida sencilla, ajena a las deslumbrantes alturas que él había escalado. Este pensamiento, se decía a sí mismo, validaba su elección. Él se elevó, mientras ella, suponía, simplemente subsistió. No podía estar más equivocado. El destino, sin embargo, tiene una manera peculiar de organizar encuentros, de volver a tejer hilos olvidados en el tapiz de la vida. Arturo, a pesar de todo su poder, era solo un peón en este gran diseño. El escenario estaba listo para una confrontación, un choque de pasado y presente que destruiría su mundo cuidadosamente construido y lo obligaría a enfrentarse al fantasma de la mujer que abandonó y la vida que nunca conoció. La gala benéfica anual de Soler Global Holdings no era solo un evento. Era una demostración tangible del reino personal de Arturo, un microcosmos deslumbrante de su dominio sobre el mundo financiero. Esa noche, el gran salón de baile del Hotel Palace en Madrid brillaba con miles de rostros de la élite de España. Arturo, impecablemente vestido con un esmoquín azul marino hecho a medida, era el monarca indiscutible. Se movía entre la multitud
con la facilidad ensayada de un diplomático experimentado, una sonrisa encantadora y casi despreocupada en sus labios. Sus ojos, sin embargo, permanecían afilados, evaluando cada saludo, cada cumplido, cada mirada furtiva en busca de oportunidades o amenazas. Estaba inmerso en un intercambio cortés, aunque tedioso, con la diputada Carmen Novoa, una figura influyente en la política madrileña. Discutían las complejidades de las próximas reformas fiscales corporativas, una conversación que normalmente requeriría su atención total e inquebrantable. Sin embargo, mientras la diputada se extendía sobre enmiendas legislativas, la mirada de Arturo, habitualmente tan enfocada, vagaba distraídamente por el salón abarrotado, y entonces sus ojos se engancharon, junto a una gran chimenea de mármol, donde se había reunido un grupo de invitados. Había una mujer. Hablaba animadamente, inclinando ligeramente la cabeza, y su risa, clara y melódica, atravesaba distintamente el murmullo pulido del salón de baile. El sonido en sí era como una cuerda olvidada que resonaba profundamente dentro de él. Un eco débil e inquietante de un pasado lejano que había archivado cuidadosamente. Era un timbre único, instantáneamente reconocible para una parte de su mente que creía muerta. Frunció el ceño, formándose una pequeña arruga entre sus cejas. Lo descartó de inmediato. Un truco de la acústica, tal vez. Rara vez, casi nunca pensaba en ella, y ciertamente no aquí, entre los rostros radiantes de su vida actual, cuidadosamente seleccionada. La idea de que Elena Valdés, la tranquila maestra de Vallecas, habitara en este espacio lujoso, era absurda. Sin embargo, una atracción sutil e insistente, una curiosidad casi primitiva, lo obligó a mirar más de cerca, a fijar realmente la figura junto a la chimenea. La mujer se giró, cambiando ligeramente el peso, y por primera vez su perfil se hizo completamente visible. Su cabello, ya no simplemente de un tono oscuro sencillo, sino de un castaño brillante, peinado en ondas suaves y elegantes, enmarcaba un rostro que había madurado con una gracia extraordinaria. Líneas de risa, no de preocupación, se acumulaban alrededor de sus ojos. Y su sonrisa, cuando respondía a algo dicho por otros invitados, era radiante, rebosante de calidez genuina y una calma interior que lo golpeó con una fuerza profunda. Era innegablemente ella. Se le cortó la respiración. Sintió una sacudida repentina y desorientadora, como si el suelo de mármol sólido bajo él se hubiera hundido varios metros. Esta no era la Elena que recordaba, la mujer tranquila y ligeramente apagada que abandonó, y que según sus propias estimaciones arrogantes, suponía que se había marchitado en su ausencia. Esta Elena irradiaba un aura de tranquila confianza, una elegancia sofisticada que iba más allá de la simple belleza, emanando desde dentro en lugar de ser aplicada. Llevaba un vestido de noche de un profundo color esmeralda, un tono que resaltaba la calidez de su piel y brillaba sutilmente bajo los candelabros. Un nudo apretado y frío se formó en su estómago. ¿Cómo? ¿Quién la invitó a este círculo exclusivo, a su gala benéfica? Su mente corría, tratando desesperadamente de conciliar a la Elena desvanecida, casi fantasmal de su memoria, con la mujer vibrante y dueña de sí misma que tenía ante él. La disonancia era aguda, amenazando con desenredar la historia cuidadosamente construida de su pasado. Estaba a punto de disculparse bruscamente con la diputada Novoa, su compostura desmoronándose rápidamente, cuando otra figura entró en su campo de visión, captando su atención,
con una sacudida casi visceral y dolorosa. Junto a Elena, con una mano colocada casual e íntimamente en la parte baja de su espalda mientras ella reía, estaba un joven. Era alto, de hombros anchos, con un comportamiento seguro pero accesible, que hablaba de una fuerza tranquila y paz interior. Y entonces Arturo vio su cara, un mechón de cabello oscuro, tal vez peinado un poco más libremente, pero innegablemente del mismo tono intenso y profundo que el suyo. Una mandíbula fuerte y definida, aterradoramente similar en su angulosidad a la suya. Pero fueron los ojos los que lo congelaron de verdad. Ojos profundos e inteligentes, de un distintivo tono avellana, que siempre había sido el rasgo más comentado de Arturo, heredado directamente de su línea paterna. La mirada del joven se encontró con la de Elena, y una sonrisa tierna e íntima, llena de afecto mutuo, pasó entre ellos, una comunicación silenciosa de conexión profunda. En ese momento, el mundo pareció inclinarse violentamente sobre su eje, y el zumbido pulido de la gala se disolvió en un susurro lejano y amortiguado. Arturo sintió un pánico frío filtrarse en sus huesos, un presentimiento tan poderoso y aterrador que le robó el aire de los pulmones. Ese joven se parecía tanto a él, pero no al Arturo de su edad actual, con líneas de estrés y cinismo grabadas alrededor de los ojos y la boca. Se parecía a Arturo hace 25 años, antes de que la ambición lo consumiera, antes de que la búsqueda despiadada de riqueza endureciera sus rasgos. Se parecía al hijo con el que Arturo soñaba vagamente, el dolor de un miembro fantasma en su corazón, de cuya existencia no sospechaba. Murmuró una disculpa apresurada y apenas coherente a la diputada Novoa, que lo miró con leve sorpresa y se alejó tambaleándose de la conversación. Sus ojos permanecían clavados, casi hipnotizados, en Elena y el joven. Necesitaba respuestas. Necesitaba saber, con una urgencia desesperada y aplastante. Se movió entre la multitud, empujando a invitados desconcertados. Una única pregunta desesperada sonaba como un toque de difuntos en su cabeza. ¿Quién es él? Fue en ese momento cuando vio a otra figura acercarse a la pareja. Era el marido de Elena, Javier Rivas, un hombre de aspecto distinguido, un poco mayor que Elena, con aire de tranquila autoridad académica, ojos amables y una sonrisa gentil que parecía irradiar calidez genuina. Javier puso una mano tranquilizadora en el hombro de Elena, y ella se volvió hacia él, su rostro iluminándose con una expresión de profundo afecto y satisfacción que Arturo nunca había presenciado completamente durante su propio matrimonio. Una ola de celos inesperada, aguda, poderosa y absolutamente humillante recorrió a Arturo. Este era su marido. Este era el hombre que le dio la vida que ella ahora vivía, la felicidad que Arturo le negó, la estabilidad que él despreció. Observó paralizado cómo Javier Rivas abrazaba al joven, un gesto familiar de calidez paternal. El joven, a su vez, abrazó a Javier, con un afecto y respeto genuinos evidentes en sus acciones. Eran una familia, una unidad amorosa y completa. Una familia de la que Arturo no era parte, y una familia donde un joven sorprendentemente parecido a él era un miembro querido e integral. Necesitaba acercarse más, escuchar sus nombres, para confirmar o desmentir de alguna manera esta sospecha aterradora y cada vez más probable. Fingió desviarse hacia el bar más cercano, sus movimientos rígidos y antinaturales, mientras avanzaba por el borde del grupo, fingiendo admirar una pintura abstracta grande y colorida. Aguzó el oído. Escuchó la voz de Elena,
clara y cálida, sonando con una cómoda familiaridad. Javier, cariño, le estaba contando a Adrián sobre el nuevo proyecto de arquitectura sostenible. Está tan emocionado de contribuir, Adrián. El nombre solidificó la imagen, golpeándolo con la fuerza de un impacto físico. Logró llamar la atención de un viejo socio, Genaro Díaz, un gurú de las relaciones públicas conocido por su conocimiento enciclopédico de la sociedad madrileña. Díaz, notando la postura inusualmente rígida de Arturo, se acercó pesadamente. Arturo, viejo amigo, maravillosa gala, como siempre. La diputada me estaba contando sobre tu último proyecto filantrópico. Arturo se obligó a adoptar un tono casual, su corazón martilleando contra sus costillas como un pájaro atrapado. Genaro, me alegro de verte. Oye, ¿quién es esa encantadora mujer junto a la chimenea con el caballero y el joven? Parecen bastante notables, pero no puedo ubicarlos. Intentó que pareciera una curiosidad ociosa y fugaz. Díaz miró por encima de sus gafas de media luna, sus ojos brillando. Ah, Elena Valdés de Rivas. Una mujer verdaderamente notable, Arturo. Elegante, aguda y con un ojo increíble. Dirige una firma de diseño muy exitosa, Estudio Elena Valdés. Sabes, se ha hecho un nombre en el sector del diseño sostenible. Y ese es su marido, el doctor Javier Rivas, historiador del arte de renombre, muy filántropos ambos, totalmente dedicados al arte público, gente de gran valor. Díaz hizo una pausa y luego señaló a Adrián. ¿Y el joven? Ese es su hijo, Adrián Rivas. Acaba de graduarse con honores. Un chico brillante. Se dirige hacia la arquitectura sostenible, siguiendo los pasos de su padrastro, con esa pasión por el patrimonio y el entorno construido. Pero con un toque moderno. Por supuesto, es su hijo. Hijo. La palabra golpeó a Arturo como un impacto físico, una onda expansiva que reverberó a través de todo su ser. Su hijo. Adrián Rivas. Pero se parecía demasiado a él. Su mente giraba febrilmente, tratando de reconstruir una cronología fragmentada. Recordó el sueño compartido de tener hijos. Una comprensión fría y terrible comenzó a llegar. Una verdad tan devastadora que amenazaba con desgarrar su identidad cuidadosamente construida. ¿Y si Adrián no fuera hijo de Javier Rivas por sangre? ¿Y si Adrián fuera su hijo? El hijo que abandonó sin saberlo, junto con su esposa y su futuro compartido. El pensamiento era insoportable, un dolor desgarrador y nauseabundo en el pecho. Era una pérdida que no podía mitigar con una adquisición inteligente o una toma hostil. Arturo murmuró otra vaga excusa a Díaz, con una voz apenas audible, y se retiró, buscando alivio temporal en el baño de hombres. Se echó agua fría en la cara, tratando de disipar la niebla de incredulidad y horror. Tenía que saber. Tenía que acercarse a Adrián, estudiar sus rasgos, encontrar una prueba definitiva, confirmar o desmentir de alguna manera esta sospecha desgarradora que había echado raíces en su propia alma. Regresó al salón de baile, moviéndose ahora con una concentración depredadora y desesperada. Pasó junto a Elena y Javier, fingiendo desviarse hacia el bar. Al pasar, captó un fragmento de la voz de Adrián, clara, segura y llena de energía juvenil. «Mamá, papá, voy a buscar una bebida. ¿Necesitáis algo?» La ternura casual en la voz de Adrián, la naturalidad con la que incluía tanto a Elena como a Javier, fue como un cuchillo girando en una herida abierta. Esta era su familia. Esta era la vida que Arturo rechazó. La conexión cálida que cambió por un éxito frío y brillante. Se acercó a la barra. Pidió un whisky solo. El líquido puro le quemó la garganta.
Necesitaba un plan. No podía simplemente acercarse a Elena después de 2 décadas. No con este secreto devastador flotando entre ellos. Pero tampoco podía irse. No con esta pregunta insistente y aterradora, esta posibilidad que lo devoraba. Recordó una pequeña marca distintiva justo debajo del lóbulo de la oreja izquierda, un pequeño lunar oscuro que había heredado de su propio padre, una firma genética transmitida de generación en generación. Era un detalle menor, insignificante en el gran esquema de las cosas. Pero en su estado actual, de certeza desesperada, parecía la clave innegable para resolver este misterio agonizante. Necesitaba ver a Adrián de cerca. Discretamente, para encontrar esa marca, pasó el resto de la noche acechando, observando, su mirada volviendo repetidamente a Adrián. Lo vio moverse por la gala, entablando conversaciones con un encanto natural y una inteligencia que desmentían su juventud. Vio a Elena reír, sus ojos brillando, verdaderamente feliz. Vio a Javier Rivas mirándola con una expresión de profunda adoración, un amor tranquilo y firme que hablaba más fuerte que cualquier gran gesto. Y vio a Adrián, sus gestos, sus ademanes, su manera segura de comportarse, aterradoramente familiares, reflejando los propios movimientos de Arturo de una vida pasada. La idea de que este joven brillante, inteligente y bien adaptado pudiera ser su hijo, el hijo que nunca conoció, nunca crió, ni siquiera reconoció, era un peso agonizante y asfixiante en su pecho. A medida que la gala comenzaba a terminar lenta y paulatinamente, Arturo vio que Adrián se dirigía al guardarropa, tal vez preparándose para irse. Esta era su oportunidad. Ahora o nunca. Se movió rápido, sus pasos apresurados, casi tropezando con las prisas, interceptando al joven justo cuando llegaba al mostrador. «Disculpe», dijo Arturo, su voz sorprendentemente firme, casi desprovista del temblor que sentía por dentro. «Adrián, ¿verdad? Soy Arturo Soler. Creo que conozco a su madre, Elena». Intentó sonar casual, interesado. Un magnate simplemente haciendo contactos. Adrián se giró, sus ojos avellana, tan sorprendentemente parecidos a los de Arturo, se abrieron ligeramente con una sorpresa cortés. «Señor Soler», dijo, extendiendo una mano firme y educada. Su agarre era seguro, fuerte, un espejo del propio agarre de Arturo. «Sí, Adrián Rivas, encantado de conocerle. Mi madre habla muy bien de la labor benéfica de su fundación». Arturo fingió una sonrisa, elegante y ensayada, sintiéndose como un depredador disfrazado de cordero. «El placer es completamente mío, Adrián», respondió, su voz un poco ronca, apenas controlada. «¿Tu madre?» «Sí. Elena y yo nos conocimos hace muchos años. Es realmente maravilloso verla tan excepcionalmente bien. Claramente te has convertido en un joven admirable. Díaz mencionó que acabas de graduarte con honores en arquitectura sostenible». Mientras Adrián detallaba sus estudios, sus aspiraciones, su pasión por el diseño ecológicamente consciente, su entusiasmo juvenil era contagioso. Y Arturo se encontró escuchando con una intensidad desesperada. No las palabras, sino los movimientos sutiles de la cabeza de Adrián, el ángulo de su rostro. Se inclinó discretamente, acercándose un poco, tratando de obtener una vista mejor y sin obstáculos del lóbulo de la oreja izquierda de Adrián. Su corazón latía en su pecho, un tamborileo frenético contra las costillas. El ruido del salón de baile desapareció de nuevo, reemplazado por el sonido ensordecedor de su propio pulso. Estaba allí, un pequeño lunar oscuro,
situado precisamente justo debajo del lóbulo. Exactamente donde estaba el de Arturo, exactamente donde estaba el de su padre. Del mismo tamaño, del mismo tono, la misma curva sutil de piel a su alrededor. El mundo se cayó y luego explotó. Todos los sonidos de la concurrida gala, la charla cortés, la música lejana. Todo se disolvió en un zumbido incomprensible y sin sentido. Todo lo que Arturo podía ver, todo en lo que podía concentrarse, era esa pequeña marca ordinaria, un testimonio silencioso e irrefutable. Adrián Rivas no era solo un joven que se parecía a él. Adrián Rivas era su hijo, el hijo que abandonó sin saberlo, junto con la mujer que una vez fue el centro tranquilo y sólido de su vida. Una ola de náuseas, fría y ácida, lo cubrió, seguida de un arrepentimiento profundo y aplastante, tan inmenso que lo puso de rodillas internamente. 20 años. 20 años de una vida que nunca conoció, de un vínculo que nunca forjó, de una familia que rechazó voluntaria y despiadadamente por una búsqueda vacía de poder. Eligió el dinero, el poder aislado y la ilusión del éxito, en lugar de una vida que claramente había florecido en algo hermoso y completo, sin él. La amarga ironía de todo fue un giro cruel y agonizante del cuchillo, perforando sus defensas cuidadosamente construidas. Logró murmurar algunas banalidades tensas más. Su mente daba vueltas. Sus palabras parecían extrañas en su propia boca. Terminó la conversación abruptamente, su prisa apenas disimulada. Estrechó la mano de Adrián de nuevo, su agarre fuerte, casi desesperado, aferrándose a esta conexión fugaz e insoportable. «Ha sido un verdadero placer, Adrián», dijo, su voz ronca, apenas un susurro. «Un gran placer». Se alejó, dejando atrás a un Adrián Rivas ligeramente desconcertado, y se sumergió de nuevo en el anonimato giratorio de la multitud que se retiraba, buscando solo escapar. Las luces de la ciudad, una vez símbolo de su triunfo, de su alcance ilimitado, ahora parecían burlarse de él. Su brillo deslumbrante iluminaba un paisaje desolado y vacío que él mismo había creado. El fantasma de Elena, la mujer que abandonó, había regresado no como un recuerdo marchito, sino como una realidad vibrante e innegable, sosteniendo la mano de un hijo cuya existencia él nunca conoció. Su mundo cuidadosamente construido, su imperio de soledad, acababa de comenzar a desmoronarse a su alrededor, dejándolo a la deriva en un mar de arrepentimiento tardío y abrumador. Confrontación y paz de Elena, la revelación de la identidad de Adrián, su hijo, el que abandonó sin saberlo, envió a Arturo Soler en picada. El orden meticuloso de su vida, construido sobre riesgos calculados y ambición fría, se hizo añicos. Se encerró en su ático, cancelando reuniones, ignorando llamadas. La imagen del rostro de Adrián, una versión más joven y pura del suyo, perseguía sus horas de vigilia e invadía su sueño inquieto. Las preguntas lo atormentaban. ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Por qué Elena nunca se lo dijo? Finalmente, llamó a Díaz de nuevo, con voz tensa. «Genaro, necesito una investigación profunda. Elena Valdés de Rivas. Todo. Su pasado, su negocio, su familia, su hijo». Con la máxima discreción, unos días después, un expediente exhaustivo llegó al escritorio de Arturo. Lo devoró. Cada página era una herida fresca. La firma de diseño de Elena era de hecho muy exitosa, especializada en branding sostenible para empresas con conciencia ecológica, muy lejos de sus propios tratos inmobiliarios depredadores. Su matrimonio con Javier Rivas
era un testimonio de estabilidad y respeto mutuo. Y luego, ahí estaba, la cronología detallada del nacimiento de Adrián. Adrián nació 6 meses después de que finalizara su divorcio. Lena estaba embarazada cuando él se fue, embarazada de su hijo. La verdad lo golpeó con la fuerza de un impacto físico. No solo abandonó a su esposa, abandonó a su hijo no nacido. La tranquila aceptación de Elena, su susurro, espero que encuentres lo que buscas, ahora resonaban con una claridad desgarradora. Ella lo sabía. Llevó su secreto, su hijo, sola, y construyó una vida hermosa sin él. La profundidad de su fuerza y la magnitud imperdonable de su crueldad lo aturdieron. Tenía que verla, tenía que disculparse, explicarse, aunque sabía que ninguna explicación sería suficiente. Encontró la dirección de su estudio en el expediente, un espacio encantador y lleno de luz en Barcelona. Condujo hasta allí. Sus manos agarraban el volante. El corazón le latía como un tambor contra las costillas. Elena estaba en su escritorio, absorta en un proyecto de diseño. Cuando entró, el suave tintineo de la campana sobre la puerta la hizo levantar la vista. Sus ojos, todavía de color avellana pero ahora con un brillo de acero que no había visto antes, se abrieron con incredulidad. «Arturo», dijo, su voz plana, desprovista de emoción. «¿Qué haces aquí?» Se quedó de pie incómodamente, empequeñecido por las vibrantes obras de arte en las paredes, sintiéndose como un intruso en un santuario. «Elena», comenzó con voz ronca, «te vi en la gala y Adrián», un destello de comprensión, rápidamente oculto, cruzó su rostro. «Adrián, es mi hijo», declaró ella, su tono una clara advertencia. «Él es mi hijo también, ¿verdad?», soltó Arturo. «Se parece... tiene el lunar, lo sé». Elena lo miró fijamente, su expresión ilegible. Luego un suspiro escapó de sus labios, el peso de una historia no contada. «Sí, Arturo», dijo en voz baja, «es tu hijo. ¿Por qué no me lo dijiste? ¿Por qué me lo ocultaste? Ocultártelo a ti». La voz de Elena, aunque todavía suave, ahora vibraba con una ira apenas contenida. «Arturo, te fuiste, saliste por esa puerta sin mirar atrás. Me borraste completamente de tu vida. Pensabas que yo era una carga, un obstáculo para tus ambiciones. ¿Qué se suponía que debía hacer? ¿Perseguirte? ¿Suplicarte que reconocieras a un hijo que claramente no querías, cuando ni siquiera podías reconocerme a mí?» Sus palabras eran precisas, cada una un dardo perfectamente dirigido. Él se encogió. «No sabía que estabas embarazada». «No te habría importado, Arturo. Estabas obsesionado con tu imperio. Un niño habría sido solo otra distracción. No estabas listo para ser padre. No estabas listo para ser esposo. No estabas listo para ser un hombre. Además, Javier es su padre. Él lo crió. Él lo amó. Él le enseñó todo. Fue el padre que Adrián merece, el que tú nunca podrías haber sido». «¡Quiero explicar!», suplicó Arturo. «Quiero arreglarlo. Quiero conocerlo. A mi hijo». Elena soltó una risa amarga. 20 años después de que haya crecido y se haya convertido en un joven maravilloso, gracias al amor y la guía de Javier, ¿crees que puedes simplemente volver a su vida y reclamarlo? Renunciaste a ese derecho el día que te fuiste. «Por favor, Elena», pidió con voz quebrada. «He cometido tantos errores. Me arrepiento cada día. Mi vida está vacía. Todo esto», hizo un gesto vago hacia su vasto imperio invisible, «no significa nada sin familia, sin él». Elena lo miró entonces, una larga mirada evaluadora
que pareció despojarlo de todas sus defensas cuidadosamente construidas. Vacía, Arturo. Por eso has venido finalmente. No por Adrián, sino por ti, porque tu gran imperio no llena el vacío que tú creaste. Su voz estaba teñida de una decepción helada. Ese parece ser tu problema, no el nuestro. No, insistió él, desesperación tiñendo su tono. No, no solo por mí. Veo qué clase de hombre es Adrián. Es todo lo que yo desearía ser. Es amable, inteligente, apasionado, y es mi hijo. Merezco conocerlo. Él merece conocer a su padre biológico, incluso si es un hombre tan imperfecto como yo. Elena suspiró de nuevo, pasándose una mano por el cabello. Adrián lo sabe, dijo, sorprendiéndolo. Siempre lo ha sabido. Nunca se lo ocultamos. Javier y yo le dijimos la verdad cuando fue lo suficientemente mayor, suave y cuidadosamente. Le contamos sobre su padre biológico que se fue antes de que él naciera. También nos aseguramos de que supiera cuánto lo amaba el padre que eligió criarlo. Arturo sintió una nueva ola de agonía. Adrián lo sabía, y aún así aceptó a Javier como su padre. El rechazo, aunque no expresado por Adrián, era palpable. Necesito hablar con él, dijo Arturo con voz apenas audible. Solo una vez para disculparme, para explicar, para decirte gracias, Elena, por criarlo como el hombre que es. Elena lo miró. Su expresión se suavizó, casi imperceptiblemente. No puedo prometer nada, Arturo. Adrián es un adulto. Es su decisión. Pero hablaré con Javier y luego hablaré con Adrián. No esperes milagros y no esperes que te acepte en su vida de la noche a la mañana, si es que lo hace. Él asintió con un profundo sentimiento de gratitud, mezclado con su persistente desesperación. Gracias, Elena. Es todo lo que puedo pedir. Salió de su estudio con el peso del mundo sobre sus hombros, pero con una pizca de esperanza, frágil como una telaraña. Encuentro final y regreso. Almas. Pasó los siguientes días en una espera agonizante, esperando una llamada que tal vez nunca llegaría. Una semana después, su teléfono sonó. Era Elena. Adrián se reunirá contigo, dijo ella, su voz aún neutral, en un lugar neutral, elegido por mí. Este viernes, a las 6 de la tarde, en el café Jardín Verde, en la calle Serrano. Solo tú y él. Sin expectativas, Arturo. El café Jardín Verde era un lugar pintoresco y modesto, lleno del aroma a café recién hecho y el suave zumbido de las conversaciones. Arturo llegó temprano, con el corazón acelerado. Adrián ya estaba allí, sentado en una mesa de la esquina, bebiendo una taza de té. Levantó la vista cuando Arturo se acercó, su mirada firme e inquebrantable. Adrián, dijo Arturo, sentándose frente a él. Señor Soler, respondió Adrián, su tono cortés pero distante. Por favor, llámame Arturo. Hizo una pausa, armándose de valor. Adrián, sé que lo sabes. Sobre mí, sobre nuestra conexión. Adrián asintió lentamente. Mi madre y Javier me lo contaron cuando tenía unos 10 años. Fueron muy abiertos al respecto. Dijeron que eras un hombre que tomó decisiones difíciles, y que esas decisiones significaban que no estarías en nuestras vidas. Sus palabras eran tranquilas, desprovistas de ira, pero imbuidas de una dignidad tranquila que era devastadora. Cometí un error terrible, Adrián, comenzó Arturo con voz espesa de emoción. Era joven, estúpido, cegado por la ambición. No vi lo que tenía en Elena. No te vi a ti. No te vi. Me gustaría volver atrás y cambiarlo, pero no puedo. Todo lo que puedo hacer es disculparme. De todo corazón, lamento profunda y sinceramente haberte abandonado. No haber estado allí.
no haber sido el padre que merecías. Miró directamente a los ojos de Adrián, tratando de transmitir la inmensidad de su arrepentimiento. Adrián escuchó, su expresión ilegible. «Tuve un padre maravilloso en Javier», dijo finalmente, su voz suave pero firme. «Él me enseñó todo lo importante. Estuvo allí en cada rodilla raspada, cada obra escolar, cada desamor. Él es mi padre, y mi madre es la mujer más fuerte e increíble que conozco. Construyeron una vida juntos, una vida hermosa, y estoy muy agradecido de ser parte de ella. Lo sé», susurró Arturo con un sabor amargo en la boca. «Y lo veo, y les agradezco por ello, por darte una vida tan maravillosa, por criarte como eres». Un largo silencio colgó entre ellos, interrumpido por el tintineo de tazas. Arturo sintió que las lágrimas le escocían los ojos, lágrimas que no había derramado en décadas. No espero que me perdones, Adrián», continuó Arturo, «o que me aceptes en tu vida, pero quería que escucharas esto directamente de mí. El arrepentimiento es enorme, la pérdida insoportable. Eres verdaderamente un joven excepcional, y verte, conocerte, me ha hecho darme cuenta del verdadero costo de lo que perseguía». Adrián finalmente lo miró, un cambio débil, casi imperceptible en su expresión. «No te odio, Arturo», dijo en voz baja. «Entiendo que la gente comete errores, grandes errores. Mi vida ha sido buena. Soy feliz. Tengo una familia que me ama incondicionalmente». Hizo una pausa. «Pero, y aunque aprecio tu disculpa y tu honestidad, no creo que tenga espacio para otro padre en mi vida en este momento. Lo que tengo es suficiente». Las palabras, dichas sin malicia, pero con una certeza inquebrantable, fueron el golpe final, aplastante. Arturo había esperado una grieta, una pequeña apertura, pero los límites de Adrián eran claros, su lealtad inquebrantable. «Lo entiendo», dijo Arturo, la derrota pesando en su voz. «Gracias por reunirte conmigo, Adrián. De verdad significa mucho». Cuando se levantó para irse, Adrián extendió la mano sobre la mesa. Tomó un pequeño posavasos de cerámica pintado a mano, una pieza de alfarería, y lo empujó suavemente hacia Arturo. «Mi madre hizo esto», dijo Adrián. «Es una artista increíble. Es un recordatorio de que la belleza puede venir de lugares inesperados, incluso de piezas rotas». Arturo tomó el posavasos, sus dedos trazando el delicado patrón. Era un gesto simple, pero gritaba cómo Elena creaba belleza a partir de los fragmentos de su pasado destrozado. Miró a Adrián por última vez, su hijo, el reflejo tanto de su mayor arrepentimiento como de la fuerza perdurable del amor que abandonó. Cuando Arturo salió del jardín verde, el sol poniente proyectaba largas sombras en la calle. El imperio que construyó parecía menos impresionante, menos sustancial. La verdadera riqueza, se dio cuenta, no se mide en miles de millones, sino en risas compartidas, momentos tranquilos de conexión, amor cultivado y devuelto. Pasó su vida persiguiendo sombras, solo para descubrir demasiado tarde que la verdadera luz siempre había estado justo fuera de su alcance, en la vida que desechó. Encontró a su hijo, sí, pero la amarga ironía era que lo encontró solo para reconocer el abismo profundo e insuperable que él mismo había creado. El magnate que abandonó a su esposa la vio con un joven parecido a él, y en ese reconocimiento agonizante, finalmente vio el costo devastador y total de su elección. Se quedó con el imperio y un vacío insoportable, un rey verdaderamente solo en su trono. Reflexiones y despedida. Esta historia es un viaje desgarrador que revela el costo profundo de la ambición desmedida
y la increíble resistencia del espíritu humano. La historia de Arturo Soler es un recordatorio severo de que la verdadera riqueza no siempre se mide en euros o rublos, sino en las conexiones que creamos y el amor que cultivamos. La fuerza tranquila de Elena y la lealtad inquebrantable de Adrián nos muestran que los nuevos comienzos realmente pueden florecer en los lugares más inesperados. Si esta historia te ha conmovido, ha agitado tus emociones o te ha hecho reflexionar sobre tus propias elecciones de vida, por favor, dale un pulgar arriba a este video. Compártelo con alguien que necesite un recordatorio poderoso de lo que realmente importa. Y suscríbete a nuestro canal para más dramas de la vida real que exploran las profundidades de la experiencia humana. Nos encantaría escuchar tus pensamientos. ¿Qué harías si fueras Arturo? ¿Cómo intentarías arreglar el pasado? Deja tus ideas en los comentarios.